Vayan buscando sus Biblias, en sus Biblias el Evangelio de Mateo, el capítulo número 19. Evangelio de Mateo, capítulo número 19. Vamos a tener una lectura desde el versículo 16 en adelante. Mateo 19, 16 y siguientes. Señor, una vez más, al abrir la palabra en este día, pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y que podamos, Señor, comprender las cosas que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque hay verdades que conocemos que tú nos las recuerdas. Y hay otras que ignoramos y tú nos las enseñas. Y otras que hemos olvidado, Señor, y tú de nuevo vienes y nos las repasas. Por lo tanto, te pedimos que hoy tu palabra de nuevo hable a nuestras vidas y podamos entonces recibir lo que tienes para nosotros. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén y amén. Vamos a leer este texto relacionado con el tema que hemos venido desarrollando últimamente, que tiene que ver con el discipulado cristiano. Los que han estado siguiéndonos en estos días, hemos estado muy interesados en enfatizar esa gran verdad de la vida de fe, que es el discipulado. Que no es sencillamente tener una fe mental o un entendimiento de una verdad espiritual en la cabeza, sino es permitir que una verdad afecte la totalidad de nuestra existencia y nos ponga en marcha para hacer lo que esa verdad nos enseña. Es, en otras palabras, convertirnos en auténticos seguidores del Señor, de las verdades que Él nos ha enseñado, y de esa manera, entonces, crecer en todo lo que Dios tiene para nosotros. Por eso hemos establecido algunas verdades que son importantes tener siempre claramente en nuestra cabeza. Y es que discípulo está asociado con disciplina. Por eso hemos dicho que las raíces de ambas palabras son las mismas. Disciplina, discípulo. Un discípulo es un disciplinado en algo determinado. Entonces, cuando hablamos de una persona que es discípulo de Jesús, estamos hablando de alguien que fue disciplinado para seguir las verdades y los principios que Jesús ha establecido. Teniendo en mente eso, hemos dicho también reiteradamente que en la Biblia se hablan 273 veces de la palabra discípulo en el Nuevo Testamento. 273 veces. Y la palabra cristianos solamente aparece 3. Hoy en día la iglesia habla de cristianos, pero no habla de discípulos. Creo que ahí tenemos un desfase, ¿verdad? Porque hemos como que perdido el rumbo. Y nos interesa a veces más hacer cristianos que discípulos. Ahora, para ser un discípulo hay que pasar por ser cristiano. Y luego entonces el siguiente paso es llegar a ser discípulo. Voy a decirlo de esta manera. Si usted no llega al estado de ser un discípulo, usted es un cristiano incompleto. Usted no entró en la dimensión de lo que Dios diseñó para usted. Si yo me quedo fuera del proceso del discipulado, he perdido el rumbo que el Señor ha establecido para mi propia vida. Por eso Jesús no jugaba con las verdades. El Señor no decía verdades para ver si la gente se sentía contento o contenta con lo que Él decía. No, Él establecía verdades y fundamentos radicales. Hoy en día se considera una persona radical como una persona despreciable. Y Dios anda buscando radicales. El mundo normalmente dice, no seas tan radical. Y Dios, por el contrario, dice, sé radical. Es por eso que coqueteamos con tantas cosas. ¿Por qué razón? Porque perdimos la radicalidad. ¿Sí se dice así? ¿Cierto? En consecuencia, Dios espera que usted y yo lo enfaticemos en nuestra vida. Pues bien, vamos a darnos cuenta hoy, por la Escritura, que el Señor se encuentra con un personaje supremamente interesante.
Y cuando él se encuentra con este personaje, a quien yo admiro y respeto, nos vamos a dar cuenta de cómo ese trato que el Señor tiene con él va a marcar algo supremamente interesante desde mi perspectiva en lo que es el seguimiento verdadero al Señor. Leamos, versículo 16 del capítulo 19, ¿verdad? De Mateo. ¿Todos están ahí? Ok, dice entonces, vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Voy a dejar ahí, porque yo no sé hasta dónde voy a poder avanzar, porque ustedes no me dejan. Pero fíjense una cosa muy interesante. Me gusta la pregunta que este hombre hace. Creo que es una pregunta que todo ser humano debe hacerse alguna vez en la vida. ¿Cómo consigo la vida eterna? Yo no sé cuál es su experiencia, pero la mía ha sido la siguiente. Oigo a personas que hablan una cantidad de cosas acerca de cómo quieren morir. Algunos me dicen, yo no quisiera morir ahogado. Otros dicen, yo no quiero morir internado en un hospital. Yo no quisiera morir entubado. Yo no quisiera morir en un accidente de tránsito. Yo no quisiera morir en un avión. Yo no quisiera morir quemado. Y pareciera que tenemos una cantidad de expectativas acerca de cómo nosotros quisiésemos llegar a morir. Y a veces no nos damos cuenta que a lo que Dios le preocupa no es cómo te vas a morir. A Dios le preocupa cómo vas a vivir. Porque como tú vives va a determinar muchas de las cosas que van a pasar en tu vida. Hoy hemos recordado de seres que han partido. Hace años atrás yo tuve que despedir a mi padre y a mi madre que fueron también con el Señor. Tuve que despedir a 2 nietos que perdí. Conozco el dolor de la muerte, sé lo triste que uno se siente, pero conozco la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Porque el que cree en el Señor, aunque esté muerto, vivirá para siempre. Eso es lo que nos dice la palabra. Y este hombre viene con una pregunta interesante. Es una pregunta que me llama poderosamente la atención porque mucha gente no se la hace. Hay gente que vive preguntando, ¿con quién me casaré? Y después, ¿cuándo me divorciaré? ¿Verdad? Algunos viven preguntándose, ¿qué carrera voy a estudiar? ¿Qué profesión voy a seguir? ¿De qué voy a sostener mi familia? Y hacemos preguntas interesantes. ¿Qué va a ser el día de mañana? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cómo me quiero proyectar? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis objetivos en la vida? Eso está muy bien. Pero pocas veces nos preguntamos, si yo tuviera que partir esta noche, si yo tuviera que entregar mi alma hoy, si el Señor viniera por mí y me dijera, Adolfo, ya no te doy un día más, te quiero en mi presencia, ¿para dónde me iría? ¿Estoy seguro que me iría con el Señor? ¿Estoy seguro que el Señor fue lo suficientemente sólido en mi fe y en mi existencia para garantizarme que voy a ir al cielo si el Señor me pide mi alma el día de hoy? Y este hombre tenía esa preocupación. La preocupación de él era una preocupación legítima. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Yo tengo un poquito de conflicto con este pasaje por 2 cosas. La primera es que al parecer dice la Biblia que era un hombre joven. Pero cuando él habla de sus cosas, dice, todo he guardado desde mi juventud. Entonces, parece que era un joven más o menos maduro, así como yo. ¿Verdad? No era tan muchachito, pero tampoco era un anciano, pero era un hombre joven todavía, con vitalidad, ¿verdad? Pero había tenido pasado de juventud.
En otras palabras, era alguien que ya había tenido un recorrido de vida. Yo no sé lo que le pasa a usted, pero cuando pasamos los 40, no estoy mirándolos a todos, porque hay pocos que sean de menos de 40 aquí. Cuando pasamos de los 40, ya como que somos un poquito más trascendentes, ¿verdad? Ya como que empezamos a ver la vida de otra forma. Y cuando llegamos a los 50, yo todavía no he llegado allá. Entonces, cuando llegamos a los 50, la cosa todavía se pone más seria. Y hay de que lleguemos al 6º piso, ¿verdad? Porque en el 6º piso ya sabemos que el asunto es de corto alcance. Y si llegamos al 7º, nos damos por bien servidos porque estamos viviendo horas extras. Pero este hombre a temprana edad hace esa buena pregunta: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Cuántos aquí tienen seguro de vida? 1, 2, 3. Uy. Y perdón, ¿y quiénes son los herederos? ¿Ah? ¿Verdad? ¿No hay herederos? Hola, muchos no tenemos, ¿no? Seguro de vida. Lida, ahí tienes un buen mercado, ¿no es cierto? Entonces, mira, ¿por qué estoy haciendo esta pregunta? Porque ¿sabe una cosa? Nosotros tenemos seguro para todo. Tenemos seguro médico. Tenemos seguro en el automóvil. Tenemos seguro para la casa. Algunos compran seguro de vida. Y la gran mayoría de personas en este planeta no han comprado el seguro más importante. Es el seguro de que un día van a tener que dar cuentas a Dios de lo que hicieron con su vida. Así que, si usted no tiene seguro de vida, no deje de visitar a Lida. Pero si usted no tiene seguro de vida, no se preocupe. Usted tiene un seguro de vida garantizado si Jesucristo le ha limpiado su corazón, le ha perdonado los pecados, y usted puede decir: no importa lo que un día van a hacer con mi cuerpo, alabado sea el nombre del Señor, me espera una mansión eterna en los cielos, porque Cristo nos lo prometió. Él dijo: voy a preparar mansión para vosotros. Y viene este hombre con esa pregunta tan interesante. Me parece que es un hombre que hace una pregunta sincera. Es un hombre que está haciendo una pregunta espontánea, limpia, transparente, deseando encontrar una respuesta porque le preocupa su futuro eterno. El más importante de todos, al fin de cuentas. Mire cómo el Señor empieza la conversación. Y el Señor le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No empezó a responder la pregunta, sino: ¿por qué me llamaste bueno? Ya ahorita vamos a darnos cuenta porque el Señor empieza con esos juegos, que son muy interesantes. No hay bueno sino uno: Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Wow. Aquí la cosa se complica. Porque la primera cosa que el Señor quiere que el hombre entienda es qué es lo que está hablando y qué es lo que está mencionando. ¿Por qué el Señor le preguntará eso? ¿Por qué me llamas bueno? Yo me atrevo a suponer dos hipótesis. No me las tiene que creer, solamente en mi imaginación yo me atrevo a considerarlas. Una, que el hombre no se sabe si estaba diciendo maestro bueno porque enseña bien, o estaba diciendo maestro bueno porque tenía un carácter de bueno. Son dos cosas distintas. Hay gente que puede ser muy buen maestro con un mal carácter. Entonces, lo que el Señor quiere es que él identifique la razón por la cual está diciéndole bueno. Me estás llamando bueno porque ves que yo sé enseñar.
Porque has oído mis enseñanzas, mis pláticas, y te has dado cuenta que soy un hombre que enseña bien la palabra de verdad. Por eso es que me llamas bueno. O me estás llamando bueno porque ves en mi personalidad, en mi estructura, en mi ser, en mi conformación, toda la bondad que únicamente un solo ser puede tener, que se llama Dios. En otras palabras, muchacho, si tú me estás llamando bueno y crees que soy verdaderamente bueno, tienes que entender esto. Estás hablando con Dios. Y si estás hablando con Dios, agárrate fuerte. Porque entonces aquí van a venir las demandas. Si me estás llamando bueno porque yo soy Dios, alístate porque lo que viene es contundente. Identifícalo. ¿Por qué me estás llamando bueno? ¿Es solamente una adulación de palabra o es porque estás identificando que yo soy Dios? ¿Se dan cuenta? Es como el Señor está tratando de colocarlo en su lugar. Ahora, es fácil para cualquiera decir, Jesús es bueno. Dios es bueno. Hoy en día hay predicadores que dicen que no hay que hablar de muerte, ni de infierno, ni de castigo, porque Dios es bueno. Esa es la mitad de la verdad. Y una verdad a medias es una mentira completa. La verdad es que Dios es bueno, pero Dios también es justo. Y le va a dar a cada uno de acuerdo a lo que Él hace con la verdad que Él ha dado. Entonces hay gente que cree que, no, Dios es, por eso, mi Diosito es bueno. Cuando usted oye un cristianito hablar así, está oyendo a un mediocre espiritual. Es que mi Diosito es bueno. Primero, no es Diosito. Es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Tu Diosito es bueno. Nuestro Diosito no, ese no es nuestro Diosito. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia me dice que ha sido exaltado mi Señor Jesús por encima de todas las cosas. Y que se le ha entregado un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese, Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que en la iglesia verdadera usted no viene a buscar un Diosito. En la iglesia verdadera usted viene a adorar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, que merece toda exaltación. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Pero está bien, ahí va. Y mire lo que le dice. Guarda todos los mandamientos. Y el hombre empieza con su juego. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dice, estamos en el versículo 18, ¿no? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Otra vez? Volvamos a leerlo. No me miren con esos ojos de buey. Es el Señor el que lo dice. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire cómo el Señor le puso primero lo que llamamos los grandes pecadotes que solemos no cometer. ¿No? Normalmente son pecados que usted y yo no cometemos, ¿verdad? Matar, robar. Nunca vamos a una corte a decir cosas que no son verdad. Bueno, eso espero, ¿no? Pero cuando empezamos a ver los que parecen más simples, empezamos a patinar. Número 1, honra a tu padre y a tu madre.
Aquí hay jóvenes y aquí hay hijos. Y déjeme decirle una cosa. No honrar al padre y a la madre es uno de los pecados que más severamente castiga el Señor. No tener consideración con los padres que Dios nos ha entregado es de las cosas que Él más aborrece. Les voy a decir por qué. Porque no encontrando Dios ninguna otra figura que en la cabeza del hombre pudiese identificar lo que es Dios para nosotros, se llama Padre. Y luego, cuando Jesús aparece, se llama Hijo. Y cuando usted ve la relación del Padre y del Hijo, es una relación inquebrantable. ¿Y qué dice el Hijo? Yo no hablo de lo mío, hablo lo que escucho de mi Padre. Yo no hago las cosas por mi propia cuenta. Yo lo que hago, lo hago porque lo vi hacer a mi Padre. En otras palabras, el Hijo debe hacer lo que ve hacer a sus padres. Así que padres, pilas con lo que hacen. Una vez estaba un hombre en el bar, sentado. Era invierno. De pronto sintió que alguien le aló el saco. Y volteó. Y oh sorpresa, era su niño pequeño. Entonces el hombre enojado, sentado en la barra del bar, le dice: ¿tú cómo entraste aquí? ¿Quién te dio permiso y autorización para entrar en este lugar donde únicamente pueden entrar personas mayores y que vienen a consumir alcohol? ¿Qué haces tú aquí? No tienes derecho a estar en este sitio. El niño levantó su mirada y lo miró y le dijo: Padre, vi tus huellas en la nieve y las seguí hasta aquí. Tus hijos van a ir donde tú vayas. Si tú vas al bar, tu hijo irá detrás de ti. Si tú vas a la cantina, tu hijo andará detrás de ti. Si tú vas al lugar del chisme, tu hijo irá detrás de ti. Pero ¿sabes una cosa? Si tú vas a las cosas limpias, vas a las cosas santas, vas a las cosas de Dios, tu hijo también irá a ese lugar. ¿Sabe una cosa? Y digo esto con cierta emoción, pero al mismo tiempo con cierto pesar. Y he conocido a padres que uno los ve en la iglesia y le dice: oye, tiempo sin verte, ¿cómo estás? ¿Y saben la respuesta que nos han dado algunos de ellos? Es que la niña me dijo que quería venir a la iglesia. Y por eso estoy aquí. Dos cosas me gustan. Uno, que se cumple el Salmo número 8, versículo número 2. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza para vencer a los enemigos. ¡Qué bendición que sean los niños que le tienen que decir al cabezón del papá y a la bruja de la mamá que vayan a la iglesia! Pero qué bendición. Alguien lo tenía que hacer. Y se cumple lo que el Señor dijo, ¿no es cierto? Déjenlos. ¿Saben eso? ¿Por qué? Porque a ellos sí les gusta recibir instrucción, les gusta la palabra, les gusta oír lo que Dios tiene para ellos. El domingo pasado tuvimos un culto muy corto porque como casi todos estaban congelados, no llegaron.
Pero llegamos a un lindo grupo, ¿verdad? Y yo, por ser generoso con los que habían venido, tomé una determinación, hacer un culto bastante corto. Entonces, en 1 hora salimos para que la gente fuera temprano a casa y no tuviéramos problemas en manejar por la noche con el frío y con el hielo. Y cuando estaba en la puerta despidiendo a las personas, vi que los niños salían de mal genio. Y le pregunté a uno de los papás, le dije, ¿y por qué están de mal genio los niños? Están enojados porque el servicio fue muy corto. Yo decía, ¿qué? Los adultos estaban orando para que el pastor no predicara. Y los niños están pidiendo que sea más largo. ¿A quién le hacemos caso? Yo creo que a los que lloran y a los que maman, porque esos están más conectados con la voluntad de Dios que muchas veces nosotros que somos adultos. Y ahí dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Claro que ese no es el sermón de hoy. Pero aquí viene, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El hombre no sabía que estaba caminando sobre jabón. Porque mire lo que dice, la manera como él responde, y estoy seguro que este hombre era honesto. Yo no veo hipocresía ni que Jesús lo está tratando como un farsante, no. Mire cómo el Señor lo está tratándolo con un pulso delicado, pero está queriéndolo llevar al punto de reflexión donde él va a tener que tomar una decisión. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¡Wow! Sin lugar a dudas, era un hombre con estándares morales elevados, con niveles de compromisos sociales incomparables. Era un hombre que, a los ojos de los demás, podría haberse mostrado como alguien calificado para lo que estaba pidiendo. Y se atreve a decirle al maestro bueno, que es Dios, se atreve a decirle al maestro bueno, yo he guardado todo esto desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Sí, pero le gustan las preguntas difíciles al muchacho, ¿verdad? Y sigue insistiendo, pero ¿qué más me falta? Porque algo le está diciendo internamente que no está cumpliendo con absolutamente todo. Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Ay no, ahí ya se puso la cosa peliaguda. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo así? ¿Qué más me falta? Y lo que el Señor le está diciendo en otras palabras es, solamente una cosita te falta. Ojo con esa pequeña cosa que te falta, puede ser tu ruina y tu desgracia. Algunos dicen, yo hago esto, pero solo me falta esto. Y lo justifican y se quedan ahí y no buscan la manera de remediarlo. Luis Palau lo representa de esta manera. Y dice Luis, haga de cuenta que usted se monta en un avión de última generación. Y el capitán de la nave comienza a hablar con los pasajeros, ¿verdad? Dice, quiero decirles que ustedes están montados en el avión más moderno que se ha fabricado. Sus alas han sido diseñadas para que no haya absolutamente ningún movimiento que las pueda partir. Su fuselaje está hecho a prueba, solamente que hubiera una coalición de la cual nadie se salvaría, ese fuselaje se partiría. Como ustedes pueden ver, los asientos son los más cómodos que se han diseñado en las aeronaves modernas para que su vuelo sea lo más cómodo posible. La tripulación es la más simpática y la más preparada para atenderlos en su vuelo.
Las computadoras que maneja este aparato están tan perfectamente coordinadas que si alguna tuviese un colapso, automáticamente la otra computadora la reemplazaría sin ningún problema. Y es más, aún desde tierra, este avión podría ser conducido al lugar seguro. Pero solamente una cosa nos falta. No tenemos combustible. ¿Qué diría usted? ¡Ay, qué bonita aeronave! Algunos en la vida espiritual somos así. Elogiamos lo bueno que hemos hecho y nos olvidamos del combustible. Y solamente una cosa que falte es suficiente para estropear todo un gran diseño. Algo tan maravillosamente hecho, con qué inteligencia y con qué capacidad y cuántos genios han derramado sus cerebros en ese proyecto, pero solamente una cosita le hacía falta para la ruina total. Así está este joven ahí. Algo más me falta, Señor. Por eso Pablo decía, yo tengo mucho cuidado de mí mismo. No vaya a ser que yo, que he sido atalaya para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Esa era su preocupación. Eso piensa un discípulo. Un discípulo dice, ¿qué me falta? Y cuando lo encuentra, lo remedia. Porque eso que falta va a ser definitivo entre el triunfo y el fracaso. ¿Qué te falta a ti? Amor, perdón, misericordia, compasión, paciencia, que de esa nos sobra a todos. ¿Qué? ¿Qué sería lo que el Señor me pide hoy? Que yo digo, Señor, solamente me falta esto, pero mira todo lo bueno que yo tengo, pero solamente me falta esto. Y Él se dice, solamente una cosa te falta. Y hasta que no te desprendas de esa cosa y no remedies el asunto, no funciona lo que hay para ti. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pero no que amaba al prójimo como a sí mismo. Nunca digas que tú cumples algo, porque entonces el Señor te va a poner el jabón. Entonces le dice, ¿cumples con todo esto? Vende todo lo que tienes y dale a los pobres. No dices que amas al pobre y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ejecútalo. Yo siempre me he hecho esta pregunta. ¿Qué creen ustedes? Mira, el pastor también es preguntón, ¿no? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado con ese joven o ese hombre si hubiera tomado la decisión de obedecer la demanda de Jesús? ¿Qué? Mire la cabeza y el cerebro de gallina que tenemos. Y es que nunca nos hemos dado cuenta del mejor negocio que se puede hacer en la vida. Y es dárselo todo al Señor. No le estoy hablando de la teología de la prosperidad. Estoy hablándole de que cuando el Señor te pide algo, ¿estás listo a entregarlo? Porque acuérdate, lo que más amas puede ser lo que te lleve a la perdición. Mire, vamos a saltar un poquito, porque no quiero dejarles, ya nos tenemos que ir, entonces no les quiero dejar con ese mal sabor, aunque por los niños podríamos seguir 2 horas más, pero ustedes se cansan, ¿verdad? Mire lo que dice, los discípulos empiezan, ¿no es cierto? ¡Wow! Esto está difícil, esto está complicado. ¿Cómo? ¿Quién va a poder ser salvo entonces con esas demandas?
Y el Señor dice, un momentico, lo que es difícil para el hombre, para Dios es posible. ¿Por qué? Porque la manera como el hombre va a encontrar la salvación es a través de la entrega total que Dios dio en Jesús. Por eso está diciendo que lo que es difícil para el hombre es posible para Dios. Porque la ofrenda más grande que Dios dio era su propio Hijo. A ver, ¿qué papá aquí va a entregar a su hijo por un perdido pecador y maleante? Nadie. Ni por uno bueno, tampoco. Pero Dios lo entregó, por eso le está diciendo, nunca digan que es imposible, porque para Dios sí es posible. Porque cuando yo venga como la ofrenda que va a ser entregada, entonces las puertas de la salvación se abrirán para toda la humanidad a través de lo que yo he hecho. Pero termina el Señor diciendo, y le dice, de cierto os digo, versículo 28, que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. Pedro, Juan, Jacobo, dejaron sucias redes. Ahora miren lo que el Señor dice que les va a dar. Tronos. ¿Cuándo estos sinvergüenzas iban a tener un trono? Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, lean conmigo, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Le está diciendo a los discípulos que este hombre tenía dinero, pero era mal negociante. Desechó al socio más importante que hubiera podido tener, porque hubiera recibido 100 veces más de lo que había dejado. Eso es algo fantástico, es una operación como el reino de los cielos funciona. Solamente lo voy a mencionar. En su momento daré una enseñanza sobre eso. 3 grandes enemigos tiene el discipulado para los amantes de notas. 1, el espíritu de adulación. El espíritu de adulación. El espíritu de adulación es espíritu de hechicería. En el libro de los Hechos, capítulo número 16, cuando los discípulos iban, había una mujer, una joven, que andaba gritando detrás de los apóstoles: estos son los siervos del Dios Altísimo. Estos son siervos del Dios vivo. Y por muchos días andaba la niña gritando detrás de Pablo y de los discípulos, hasta que un día Pablo se le sale el bloque. Y se voltea y reprende al espíritu, porque dice la Biblia que era un espíritu de adivinación. El espíritu de adivinación busca adulación. No era falso de que ellos eran siervos del Dios Altísimo, pero no estaban honrando a Dios. Los demonios querían adorar a la persona que estaba haciendo el trabajo de Dios. Ojo con eso. 2, está el espíritu que yo llamo el espíritu de Absalón. El espíritu de Absalón es el espíritu que se gana a la gente para usurpar la autoridad. Entonces el espíritu de Absalón se sienta a la puerta. Tiene cabellera hermosa, lindo parecer, y comienza a decirle a uno por uno: así que el rey no te atiende. Ven a mí, verás que yo sí te voy a solucionar tus problemas.
Porque en esa iglesia todos son tan malos, pero yo sí soy bueno. El espíritu de Absalón usurpa la autoridad. Un verdadero discípulo jamás usurpa autoridad. Un verdadero discípulo siempre está a los pies del maestro. Amén. Y el tercer espíritu que ataca el discipulado es el espíritu que yo llamo el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel es el espíritu que rompe todo lo establecido por Dios y conduce a la gente a hacer cosas que no convienen. Ese espíritu de Jezabel no está en el Antiguo Testamento solamente, opera hoy en la iglesia. Es el espíritu que viene y comienza a decir, ahora tú eres rey, pues yo entonces voy a mandar cartas dando órdenes que tú no has dado. El espíritu de Jezabel usa el nombre de otro para hacer sus cochinadas. El espíritu de Jezabel no se enfrenta a ella misma, se esconde tras otra figura para que quede oculto. Esos tres espíritus son los enemigos principales del discipulado. Hay quienes quieren adulación, esperan que a toda hora los estén aplaudiendo. El discípulo no espera aplausos, el discípulo espera órdenes. Y las cumple. Hay quienes están queriendo quitarle la autoridad al que Dios colocó. Y creen que de esa manera lo van a conseguir. Morirán enredados en su propia belleza y colgados de un árbol. Y está el espíritu de Jezabel, que empieza a dar órdenes que el rey nunca dio y guía al pueblo a hacer cosas que no conviene. Por eso, querido, querida, yo le digo a usted de una manera honesta y franca, mire bien a quién sigue. Porque cuando usted decide seguir a esos que tienen esos demonios, tú terminarás como uno de ellos. Es por eso que cuando hablamos del discipulado, entendemos lo que es. Un día yo hice un voto delante de Dios. Y el voto que hice delante de Dios es que frente a mis narices, frente a estas narices, cuando yo tenga que defender la iglesia del Señor, la voy a defender sin temor alguno. Porque el pastor, cuando ve venir el lobo, no huye. Cuando el pastor ve venir al lobo, sale y lo enfrenta. Y lo enfrenta y lo ataca. Y si no huyes, te destruyó. Porque para eso Dios puso a los pastores. Y en esta iglesia, por eso, el que quiera venir a destruir la obra de Dios, no tendré ningún problema en sacar la vara y chuzarlo en la misma boca para que huya y deje tranquilo el rebaño que Dios nos ha entregado. Aleluya. Porque la gente anda con cosas. Cuando Dios nos llama a hacer algo, estamos listos a poner la vida. ¿Usted cree que yo pienso en mi prestigio? Yo nunca voy a dejar que alguien venga a destruir el rebaño. Yo nunca voy a permitir que alguien, a propósito, a sabiendas, se meta entre nosotros a destruir lo que Dios ha hecho con tantas lágrimas y sudor que han costado las cosas para que aparezca un paracaidista queriéndoselas tirar de rey y de señor e indicarnos qué es lo que tenemos que hacer en la obra de Dios. La obra de Dios no se maneja por gente carnal.
que tiene sus intereses en ellos mismos. La obra de Dios se maneja por discípulos que entregan todo y dan su vida por el Señor y están dispuestos a pagar el precio. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Esa es la manera como Dios nos ha llamado a vivir la auténtica fe cristiana. Y no importa si no vamos a ser los más populares y los más famosos, como ya lo hemos dicho. Perdonen que lo repita tantas veces, no interesa. ¿Quién dijo que Dios nos llamó a ser famosos? ¿O a ser populares? ¿O que miles vengan detrás de nosotros? Por esta puerta han entrado cientos y cientos han salido. ¿Saben por qué? Porque cuando les decimos, así no se camina, no quieren volver. Que Dios los bendiga. Pero es que aquí no somos un grupo de payasos para entretener gente. Somos siervos serios de Dios. Y su vida, si usted cree en mí y cree en el liderazgo que Dios ha establecido en este lugar, nosotros daremos la vida por usted. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos llamó a eso. A mí me gusta cuando puedo defender una de mis ovejas. Me siento crecido. Me siento valiente. Cuando usted habla de mí, me resbala. Que el pastor Adolfo es así, que el pastor Adolfo es así, que el pastor Adolfo es así. Hermano, no se desgaste, no me importa. No me preocupa. ¿Sabe cuándo usted me va a ver firme? Cuando ataca una de las ovejas del rebaño. Porque Dios no me llamó a defenderme a mí. ¿Sabe quién me defiende a mí? El Señor. Entonces yo no me defiendo yo se lo dejo al Señor. Ya soy maestro en eso. Señor, encárgate tú. Pero cuando alguien ataca a mi oveja, esa sí es mi función. Como mis hijos, como mi hogar, como mi iglesia. Y cuando el Señor llama a esto, nos invita a que nosotros realmente caminemos en la dimensión que Él tiene para nosotros. ¿Qué pasó con el joven? Se fue. Si Jesús fuera predicador del siglo XXI, ¿sabe lo que le estaría diciendo? Ay, hermanos, llamémoslo. Los hermanos del comité de visitación, vayan donde el joven rico y díganle que yo no quise decir lo que dije, que no tiene que venderlo todo, que venda la mitad nomás, que tranquilo, si no quiere hacerlo, no se preocupe, que venga a la iglesia, que venga, que regrese, pobrecito. Denle gracias a Dios que Jesús no pastorea en esta época, hermanos. Imagínense. ¿Se imagina toda la comitiva ¿no? El equipo de emergencia de la iglesia, tras el joven rico? Ay, Señor, ¿y el diezmo qué tal sería? Déjalo que se pudra con su diezmo. Yo no quiero que me dé diezmo alguien que no tiene su corazón en el reino de los cielos. Yo no quiero el dinero, mío es la plata, mío es el oro. Yo no necesito de absolutamente nadie. Déjalo que se vaya. Y por eso yo les digo, es por eso más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Amén, aleluya. Muy severo, hermanos. Es que qué Biblia hemos leído y qué Biblia nos han predicado. Es algo que está totalmente fuera de las proporciones de lo que Dios ha demandado para nosotros. Mire, las ciudades antiguas, la mentira a los predicadores, ya voy a terminar. La más común, esa es la partecita que siempre nos falta. ¿Verdad? Mire, las ciudades tenían sus puertas
para que usted entienda bien esta figura. Todo el comercio entraba por la puerta grande. Ahí estaban los cobradores de impuestos, los inspectores de aduanas, todo estaba ahí en la puerta de la ciudad. Ahí se sabía qué entraba y qué salía, era la forma de controlar. Las puertas se cerraban para asegurar la ciudad que nadie saliera y se cerraba para asegurar que nadie entrara. Por eso cuando había combates, lo primero que garantizaban eran las puertas. Cuando el enemigo derriba las puertas, está la ciudad perdida. Era la forma como se construían las ciudades de aquel entonces. Cuando la ciudad se cerraba, construían una puerta pequeña, donde únicamente podía entrar una persona. Y a veces esa persona tenía que entrar a una agachada, para garantizar que no viniera armada y fuera un peligro para la ciudad. Esa pequeña puerta se llamaba el ojo de la aguja. ¿Ok? Porque cuando usted lee así nomás y dice, uy, ¿cuándo va a pasar un camello por el ojo de una aguja? Nunca. Nunca. Por eso era que los discípulos están como, ¿qué pasa? Algunos de los transeúntes, ustedes saben que eran pueblos nómadas que iban de un lugar a otro, habían adiestrado camellos especialmente para hacer ese trabajo, ser capaces de entrar por el ojo de la aguja. Pero para que el camello pudiera entrar por ese pequeño ojo tenía que arrodillarse, agachar la cabeza y caminar así. O si no, no podía. Entonces lo que Jesús está diciendo es eso. El Señor está diciendo, a menos que un rico sea capaz de despojarse de todo, es más fácil la tarea de dedicarse a entrenar un camello para que pase por el ojo de la aguja a que él entre. En otras palabras, la proporción es de 1 por miles. Y lo que está diciendo es, cuando un hombre pone toda su confianza en las riquezas, está descalificado para el reino de los cielos. Hablábamos de eso el domingo pasado, yo no me acuerdo si era acá o en otro lado. ¿Por qué el Señor puso a Judas como tesorero? ¿Era aquí? ¿Sí? Ah, se nota que algunos no vinieron el domingo. ¿Por qué el Señor puso a Judas como tesorero? Que era el ladrón. Vamos a ver, hermanos, vamos a elegir el tesorero de la iglesia. Levante la mano el más ladrón. ¿Haríamos tal cosa? No. Pero Jesús puso a Judas de tesorero. Él mismo. Le entregó la bolsa y le dijo, agárrala. Y los discípulos sabían que Judas robaba. Y Judas sabía que él robaba. Y Jesús sabía que Judas robaba. Y todos sabían que Judas era ladrón. Y algunos yo creo que estaban enojados, decían, el Señor, ¿por qué no me dio la bolsa a mí? Por lo menos yo no me hubiera robado tanto. ¿Verdad? ¿Sabe por qué? Porque a lo que los seres humanos le damos más valor, es lo que menos le importa a Dios. Apariencia. Carro, casa, pintura, cuadros. Yo no estoy en contra de nada de eso. Usted va a mi casa, la tengo arreglada, pintada y decorada. Pero nunca es mi ídolo. Esas cosas son para que yo las use, no para que ellas me usen a mí. Mi carro no es para que él me use a mí, es para yo usar el carro. Mi dinero no es para que él me controle a mí. Yo soy el Señor de mi dinero. Y cuando Dios me demanda algo, toma, Señor. ¿Por qué? Porque es para ti. Y entonces Dios termina haciendo las grandes y mejores cosas entre nosotros. ¿Me aman?
Apacienten mis corderos. Hermanos, Dios tiene que ayudarnos, ¿verdad? A encontrar en el Evangelio la esencia. Y recuerde, nunca usted perderá, nunca perderá. Si usted camina en las exigencias del Señor, nunca perderá. Sálgase de ellas, hermano, ya usted está fuera de onda, fuera de foco. Que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos bendiga. Que este final de año, hermanos, a propósito, no se endeude mucho a menos que sea para darme un regalo a mí. No empiece a gastar dinero en lo que no vale la pena. No invierta cosas fantasiosas. No quiera quedar bien, de amor, de cariño. Y escoja qué ayuda, y ayude a algo que valga la pena. Y estoy seguro que Dios bendecirá su vida de una forma y de una manera especial. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios nos lo permite. Vamos a orar. Padre, te agradecemos en la tarde de hoy por habernos regalado este tiempo para meditar en tu palabra. Señor, yo sé que muchos de estos temas a veces nos cuesta trabajo digerirlos. Cuando a primera vista, Señor, los analizamos con nuestra mente humana. Pero gracias que cuando comprendemos la razón por la cual tú pides y haces las cosas, nuestras vidas van a entrar, Señor, en la dimensión de lo que tú tienes para nosotros. Señor, bendice este pequeño rebaño que has colocado en esta área de la ciudad. Señor, que tus hijos e hijas entren por la senda del discipulado. Nosotros queremos entrar por el hueco de la aguja, Señor, despojándonos de todo, pero para entrar en la dimensión de lo que tú, Señor, has prometido para nuestras vidas. Te bendigo, Señor, bendigo mis hermanos, y que esta semana que comienza sea una semana llena de la gloria tuya para ellos y para sus familias, en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.